Hola a todos. Pues continuamos con la discusión de redes neuronales. En este video vamos a ver el perceptrón y un poco la introducción a perceptrón de varias capas. Y en el siguiente haremos toda la discusión sobre el perceptrón multicapa y el algoritmo de retropropagación. De mientras quiero ver algunos detalles. Realmente son cosas, eh, desarrollos que ya un poco abordamos en las primeras clases sobre redes neuronales, y vamos a ver una implementación sencilla en Python. Son archivos que ya les mandé hace un rato, así que empezamos. Entonces, vamos a empezar con el perceptrón. Un perceptrón es una unidad de cómputo con umbral teta, el cual al recibir en entradas en aristas con pesos WI se obtiene una salida 1 exitosa si esta suma es mayor o igual que 0, ¿no? Los pesos por los estados, y se cumple. Si no se cumple, en otro caso la salida es 0. Entonces podemos reformular usando la H de Heaviside, ¿no? Ya lo habíamos visto. Eh, entonces la H de la suma esta que habíamos visto menos el umbral de error teta va a ser 1 para cuando esta diferencia es mayor o igual que 0, y va a ser 0 cuando esta diferencia es menor que 0, ¿no? Es decir, si nos estamos acercando en cierto sentido al umbral, al error, entonces si esto es pequeño pero mayor o igual que 0, entonces es 1, es éxito. Y si es grande pero menor que 0, entonces va a ser 0. Eh, los pesos van a estar dados, el umbral también. Ahora, fíjense que esta ecuación, ¿no?, que define estas diferencias es un hiperplano que divide a Rn en dos semiespacios. Eh, pensando en x y como las componentes de un vector, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es que este hiperplano va a dividir en dos pedazos, ¿no? Cuando es mayor que ese hiperplano, cuando está por encima, le vamos a dar el valor 1 y vamos a darle el valor 0 cuando está por debajo de ese hiperplano. Y fíjense que aquí le damos 1 incluso cuando está parado sobre el hiperplano, pero luego vamos a endurecer esa condición. El umbral computacional de un perceptrón se expresa con el producto punto, es decir, si pertenece o no pertenece al semiespacio definido por la diferencia esa, ¿no? Podemos usar el perceptrón, este ya es un problema computacional. Se usa el perceptrón para tratar de calcular los valores de funciones lógicas, y estas son todas las funciones lógicas que se pueden calcular con el perceptrón, ¿no? La función vacía, el no o, el o no, el no, el no o, el no algo, ¿no? Etcétera, ¿no? Y esas van a ir codificadas con estos subíndices, ¿no? Es un programa computacional al que podemos regresar luego. Luego les mando una referencia al respecto. Estas son otras funciones. De estas, las únicas interesantes en realidad son esta F9, que es el no y el o exclusivo, que es este de aquí, el 14. El o exclusivo, perdón, el F11. Entonces, el o exclusivo no lo puede calcular el perceptrón, pero o no es fácil de calcular vía el perceptrón, y hay muchos ejercicios ahí
en la red respecto a eso, ¿no? Es un punto interesante al que podríamos regresar después, pero es siendo un problema más bien computacional que de modelo, no me gustaría abundar tanto. Entonces vamos a ver, dos conjuntos en Rn los vamos a llamar separables, linealmente separables, si existen n más un números reales, que los podemos pensar como los pesos de nuestra red, que satisfacen esta desigualdad, y para los que están en el otro conjunto satisfacen esta otra desigualdad, y vamos a decir que son fuertemente o absolutamente linealmente separables si las dos desigualdades son estrictas. Es decir, si se fijan aquí, lo que estamos pidiendo es que dado un subespacio lineal de dimensión n de dimensión n menos 1, entonces los conjuntos o quedan encima o quedan por debajo de ese espacio lineal dado, y esta otra condición que es la débil, digamos, puede incluir puntos en el espacio lineal, ¿no? Y vamos a llamarle al semiespacio abierto positivo asociado al vector W, es el conjunto de los puntos X en Rn que satisfacen esta condición, ¿no? Que aplicamos el W transpuesto sobre X, que no es más que el producto punto de W con X, y ese es mayor que 0, y va a ser cerrado cuando eso es mayor o igual que 0, ¿no? Y el abierto negativo asociado al vector de pesos W es el conjunto para los cuales el producto punto es menor que 0. Es decir, no nos vamos a fijar en el sentido estricto, no nos vamos a fijar en el ortogonal, sino en qué dirección queda este conjunto, el conjunto definido por las X's, respecto al espacio ortogonal. En la versión débil sí nos importa el ortogonal, pero bueno, eso no nos va a importar tanto de momento. Entonces se puede probar, no lo vamos a hacer aquí, pero se puede probar que dos conjuntos de puntos en un espacio n-dimensional son linealmente separables. Eso implica que son absolutamente linealmente separables, ¿no? Solo si los conjuntos de puntos son finitos. Para los conjuntos más grandes, pues no necesariamente se cumple, ¿no? Sin embargo, para los problemas prácticos siempre vamos a tener conjuntos finitos de puntos, entonces ese es un resultado que nos importa en ese sentido. Un algoritmo de aprendizaje, pues, es un método adaptativo mediante el cual una red se autoorganiza, ¿no? En el sentido de Kohn. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se presenta algunos ejemplos de cuál es la salida esperada de la red y se aplica una corrección en los pasos siguientes. Podemos pensar en dos tipos de aprendizaje, el supervisado y el no supervisado. El supervisado son métodos en los que los vectores de entrada se recopilan y se presentan a la red. Se observa la salida calculada y se mide la desviación respecto al umbral que se da. Los pesos se van a corregir de acuerdo a la magnitud del error. El aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje no supervisado tenemos un desconocimiento de la salida numérica exacta, es decir, no sabemos qué es lo esperado, y entonces ahí tenemos que hacer algún tipo de autoorganización de la red, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje supervisado, podemos hablar además de métodos con refuerzo o con corrección. Un aprendizaje con refuerzo es cuando, después de que presentamos un ejemplo de salida esperada,
solo sabemos si la red produce el resultado deseado o no. Los pesos se actualizan en función de esa información y solo se puede utilizar el vector de entrada para la corrección de los pesos. En el otro caso, pues nos interesa algún tipo de castigo sobre los pesos para ir corrigiendo, ¿no? Es decir, es una especie de simular los tipos de aprendizaje como pavlovianos, ¿no? Entonces, el algoritmo que se presenta en el libro que les había mandado es el siguiente, ¿no? Para inicializar se genera aleatoriamente un vector de pesos, se selecciona aleatoriamente un vector en P unión N, si X está en P y el producto punto es mayor que 0, seguimos aquí en esta idea de test, y si es menor o igual que 0 vamos a la condición add, y la condición add es que en el siguiente paso se corrigen los pesos, ¿no? Y se regresa a la prueba. Ahora, si está en el otro conjunto y el producto punto es menor que 0, seguimos en el test, y en el caso contrario nos vamos a la condición subtract, que es la corrección de los pesos de esta forma, y regresamos al test. Vamos a llamarle una arquitectura de red a una tupla de 4 elementos I, N, O, E. I es el conjunto de entradas, ¿no? Las XY. N es un conjunto de unidades de cómputo, las células o los nodos de la red. O es el conjunto de salidas, el output. Y E es el conjunto de aristas con pesos. Una arista dirigida pues va a ser una tupla de U, B y W, donde U y B son nodos y W es el peso. Entonces U va a estar en las entradas unión las unidades de cómputo, B en las unidades de cómputo unión las salidas, ¿no? Son la capa de entrada, la capa de salida y los pesos que estamos utilizando para definir el algoritmo de aprendizaje. El perceptrón se puede usar con arquitecturas en capas, es decir, esas en las que el conjunto de nodos se subdivide en L subconjuntos, de tal manera que las conexiones van de uno al que sigue, ¿no? Del NI al NI más 1. En la entrada están conectados solo con los conjuntos N1, ¿no? Los primeros nodos solo son los que reciben la entrada, y los últimos son los que avientan la salida. Todos los de en medio se llaman capas ocultas. ¿No? Y esas son las capas que están procesando la información, que regresan los errores. Y el algoritmo de aprendizaje usual es que se inicializan los pesos de conexión con valores aleatorios pequeños, se inicializa una tolerancia epsilon 0 y una tolerancia epsilon max igual a 0. Esa se va a ir corrigiendo en cada paso. El paso 4 es el importante, es el aprendizaje. Entonces, para cada patrón de entrada se calcula la salida con la de Heaviside aplicada a esta diferencia que habíamos hecho, ¿no? El producto punto de W con XJ menos el bias. Calculamos la diferencia entre la salida obtenida y la esperada, la DJ. La YJ tilde es la esperada y la YJ es la que obtuvimos en el paso anterior. Y hay que recalcular, ¿no? Calculamos las diferencias en las conexiones, como la delta WJ, con el factor de aprendizaje multiplicado por las diferencias que obtuvimos
para cada patrón de entrada. Actualizamos los pesos haciendo que el nuevo peso sea el peso que teníamos más la diferencia que corresponde al patrón J. Y actualizamos el nuevo epsilon máximo como el máximo entre el que ya teníamos, que era 0, y el módulo de la DJ que obtuvimos en el paso 4.2. Si esa E max es mayor que la tolerancia que habíamos dado al principio, entonces regresamos al paso 3 y hacemos todo de nuevo. Es decir, lo que vamos a tratar de minimizar es este epsilon max con cada paso. Esta es una caricatura de lo que está pasando, ¿no? Tenemos todas las entradas, estos son los pesos, tenemos unas salidas y un bias, ¿no? Y esta es un poco la idea, ¿no? Tenemos conjuntos que son linealmente separables, entonces los podemos clasificar en dos grupos o en n grupos, ¿no? Entonces vamos a ver una implementación sencilla en Python que ya les envié hace unos momentos, de un perceptrón aplicado a un problema interesante que es el de con una base de datos de clasificación de flores. Entonces aquí tenemos los archivos que les envié hace un rato. Entonces el primero es load data, que lo que hace es conseguir los datos estos que les comenté. Utiliza la biblioteca NumPy, la biblioteca matplotlib.pyplot y la biblioteca pandas. Esta es la parte importante. Va a definir una función que es load data, toma una URL que es el archivo iris.data, y lo que hace es que data se va a llamar la lectura de la base de datos en esa URL por parte de pandas, ¿no? Esa URL tiene unos datos en formato separado por comas, que es este CSV, y se jala sin el header porque eso genera un poco que haya que trabajar después con los mismos datos, ¿no? Que haya que limpiarlos, ¿no? Ahora, se van a tomar únicamente 100 entradas de esos datos y se va a tomar únicamente estos datos que son los que le va a interesar, y finalmente esos datos se van a escribir como una matriz de números flotantes, ¿no? Grandes. Ok, entonces eso es lo que hace el load data. Luego plot data lo que hace es que a partir de esos datos se van a escribir estos, se va a verificar que de veras son separables, ¿no? Entonces podemos copiar esto en el load data, ¿no? Y ahorita vemos lo demás. Pedazo, no estoy pudiendo leer la URL que viene en el original.
Entonces lo que hice fue copiar la URL en el navegador y descargué el iris.data. Realmente no se tardó mucho y lo estoy cargando localmente. Entonces lo que hace esto es leer los datos y mostrar los datos con los que se va a jugar en la red neuronal para ver que de veras es un conjunto separable, ¿no? Entonces vamos a correrlo con Python 3 y obtenemos esta figura. Entonces si pintamos una recta aquí, podemos, o aquí, podemos separar estos dos conjuntos, ¿no? ¿No? Que son dos tipos de flor, la versicolor y la setosa. Ok, entonces vamos a ver los otros archivos. En un rato les mando este corregido y puedo mandarles el iris.data. Entonces vamos a ver el Perceptron Learning y el que se llama Misclassified. Perceptron Learning básicamente es donde está el algoritmo. Tenemos que se define la función perceptron, que se le meten la data y el nummeter. Y tenemos estos pesos, ¿no? Que se inicializan como 0, ¿no? Y hacemos esta lista que se llama Misclassified vacía. Vamos a darle cierto número de iteradas y a cada iterada pues va a ser una época. El Misclassified va a ser 0, pero este es otra cosa, ¿no? El Misclassified con guión bajo es una lista y este otro es un contador. Entonces para X y label en features y labels, que son estas cosas definidas acá arriba, que son las data desde todo el último, ¿no? Lo que se hace es que X se actualiza como insert X01 y X y la Y es el producto punto de X con W, ¿no? Como habíamos visto. Este es importante. El target va a ser 1 si Y es mayor que 0 y en otro caso 0. Delta se define como el ítem de label 00 menos esta target. Si la delta existe, ¿no? Se le suma 1 a los misclassified y la W se actualiza con delta por X y se hace un append de esos misclassified en la lista de misclassified y va a regresar una lista de pesos y de estos no clasificados, ¿no? Se hacen 10 iteradas y se regresa el W misclassified va a ser el perceptron de data y num iter, ¿no? Entonces lo vamos a pegar también en el archivo que ya teníamos, que ahorita le voy a cambiar de nombre, en el load data. Data se sigue llamando eso. Y finalmente vamos a ver este archivo de misclassified, que es epochs va a ser np range desde 1, es decir, una lista larga desde 1 hasta el número de iteradas más 1, y se va a hacer una gráfica de epochs contra misclassifieds, y entonces los epochs son las iteraciones
y estas son las que no están clasificadas, y vamos a ver cómo evoluciona con este archivito la red. Entonces un poco la idea es que ustedes también le vayan jugando con esto. Entonces volvemos a correr el programita. Entonces tenemos esta primera figura, continúa, y aquí está ya cómo va evolucionando la red. Entonces partimos de que tenemos, aumentan el número de desclasificados, los de no clasificados, y luego va disminuyendo, y tenemos todas clasificadas a partir de 4 iteraciones. Si hacemos más épocas, puede ser una cosa más rápida, pero realmente no va a haber ninguna diferencia, ¿no? La idea de esto es que se vea cómo se va evolucionando. Tenemos nuestro conjunto bien separado y tenemos, ¿no?, cómo evoluciona esta cosa. Si nos acercamos un poco más a las 4 que teníamos ahí, es decir, pongámosle 5 épocas, 5, y vamos a correr otra vez. Tenemos nuestro conjunto separado y tenemos, aquí se ve más la evolución. Quiero ver la evolución del aprendizaje. Ahí está. Entonces crece el número de no clasificados, y luego disminuye, y luego acelera esa disminución hasta llegar a 4. Y a partir de las 4 épocas, quedaron clasificadas todas, ¿sí? Sí hay que señalar, ¿no? Hay que señalar que esto depende de que de veras nuestro conjunto original pues sea separado. Está escogido ad hoc, ¿no? Entonces no siempre el conjunto de datos va a estar separado, ni va a ser necesariamente separable por una cosa lineal. A veces va a haber que hacer alguna otra cosa, y de que esté bien separado, es decir, que no haya cosas en la frontera, va a depender lo rápido que está convergiendo el algoritmo, ¿no? Es decir, si tuviéramos en esta misma figura flores que son muy parecidas, que están cercanas a la línea que separa, esos puntos cercanos harían más difícil la convergencia del algoritmo y estaría en un problema, ¿no? Bueno, entonces este archivo que corregimos le voy a llamar perceptron completo, y se los mando en un momento. Y nos vemos en el próximo video.